Anaya humillado. Noroña y Yeitkold destrozan su mentira sobre desapariciones. En un tenso debate, el narco senador Ricardo Anaya, del Narcopan, acusó con falsedades a Morena de disque agravar la crisis de desapariciones, pasando de 7 a 40 personas desaparecidas por día. Señaló con mentiras a decenas de policías supuestamente morenistas vinculados a desaparición forzada. Sin embargo, la senadora Yeitkold Polemski del PT y Gerardo Fernández Noroña de Morena tajantes le revidaron. El informe de la ONU señala a los narcogobiernos del PRI y el PAN como responsables. Noroña calificó a Anaya de desvergonzado y traidor a la patria, llamando a la unidad frente a la crisis mundial. Veamos enseguida cómo el hocicón Anaya es humillado por Noroña y Yeitkold por usar a la ONU para atacar a la 4T, como le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este comité de la ONU contra la desaparición forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Iram Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay además aquiescencia. Saquen el diccionario. Tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos, senador, participación activa de funcionarios públicos. Bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso
para resolverlo. No quieran Senador, tapar el concluya, sol por con un favor. dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, presidenta. Sí, senadora Jacob, ¿con qué objeto? Estaba pidiendo la palabra para rectificación de hechos con todo el interés de leerles aquí el informe donde se menciona claramente que es a los gobiernos del PRI y del PAN porque es finales del 2015 y donde se plantea la participación clara de las diferentes fuerzas, porque creo que es importante aclarar que hay una diferencia entre lo que hace el crimen organizado y lo que hacen los gobiernos. Y este informe habla de los gobiernos, habla del gobierno de Coahuila, por ejemplo, que no era de Morena, que Muy no bien, era senadora, de la nada más le coalición. quiero decir que la rectificación de hechos es sobre lo que estábamos discutiendo en torno al dictamen. Por supuesto Entonces, que es sí. importante tomar en consideración esta cuestión y decirle que no hay rectificación de hechos sobre hechos y que para la solicitud de rectificación de hechos se abre el listado previo a la discusión. Muchas gracias. Presidenta, voy a dejar este documento para que se informen y que no digan que votan en contra de un secretario al que reconocen con la excusa de que no se reconoce un informe cuando el informe de a quienes señala son a ellos, no a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muy bien, senadora. Agradezco a mi compañera y amiga Andrea Chávez haberme cedido esta posibilidad. El virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sin embargo han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable, porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores de esta herida abierta, dolorosísima que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno, no podría ser más cerrado ese comité, pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad
de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo Concluya, y el riesgo senador. de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.